¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a 27 de julio de 2020, ya casi se está yendo el séptimo mes del año, pues muy difícil año. Vamos a seguir hablando hoy del tema de Lozoya, pero hoy lo vamos a hablar desde otro aspecto, desde otro ángulo. Vamos a verlo desde nuestro país como un set de enriquecimiento del grupo Peña Nieto. Conforme se va sabiendo más y más información, va quedando más claro lo que fue el sexenio anterior, me refiero al de Peña Nieto, un espectáculo, un circo en el que muchas cosas se arreglaron y maquillaron para vendernos sus ideas y convencernos de que lo que ellos hacían, es decir, el grupo que estaba en la presidencia, pues era lo mejor para el país. Y aún falta conocer lo que pasó con el grupo español más favorecido por Enrique Peña Nieto. Me estoy refiriendo al grupo OHL, que fue otro de los símbolos de corrupción de Peña Nieto. Ahora estamos muy metidos con Odebrecht, que es de origen brasileño, pero habría que destapar ya mucho más todo lo que significa OHL, tanto lo que estuvo en su etapa de gobernador Peña Nieto, como también pues, cuando estuvo desafortunadamente como presidente aquí en México, y recordemos que tuvo como titular de secretario de Comunicaciones y Transporte a Gerardo Ruiz Esparza. ¿Se acuerdan ustedes el secretario, pues, que desafortunadamente ya murió? No, nos da mucha pena eso, pero que sí fue un símbolo de corrupción en el sexenio anterior, principalmente en lo que se refiere a contrataciones de proyectos carreteros. ¿Se acuerdan el de Cuernavaca y todas las concesiones que hizo precisamente OHL, también el circuito mexiquense, etcétera, que prácticamente parecía cumplir aquella frase que dice: sin obras no hay sobras. Ahora, por ejemplo, en la reciente subasta que se hizo en este gobierno, me parece que fue el día de hoy, vendieron una serie de objetos que sinceramente nos hablan de la superficialidad del anterior gobierno, amén de lo pues, que ya sabemos del avión presidencial que compró Calderón, que adecuó Peña Nieto y que además le invirtieron $1,000 millones de pesos solo para que pudiera moverse el avioncito que, pues, como ya es bien sabido, ni Obama ni Donald Trump tienen en el mundo. Pues imagínense, subastaron en bodegas que tenían allí en Los Pinos 10,710 piezas de ropa íntima de mujer. En algunas crónicas lo van a encontrar como pantaletas, piezas nuevas de la marca Victoria's Secret, con un precio más o menos de 306,400 pesos, que les decía, pues fueron descubiertas por ahí en Los Pinos y que además pues ya tenían comprados muchísimos celulares de Samsung, no más, ojalá pudieran ver la relación de todos los celulares que tenían ahí, losas de mármol, 3,500 sets de vajillas que representan más o menos 112,000 piezas de vajillas y cubiertos, imagínense, platos, tazas, etcétera, con un costo de 3,022,500 pesos. Esos eran los gastos que pues ahora estamos sabiendo y que Peña Nieto y compañía nos decían que estaban trabajando moviendo a México. Bueno, ¿moviendo a dónde, no? En los primeros 2 años de presidencia de Peña Nieto, la aprobación de la reforma energética para ese gobierno fue una prioridad. Le metieron muchísimo dinero, ¿no? Las campañas promocionales, de acuerdo a Medios Sin Embargo y a Magenta, costaron 2,080 millones 89,558 pesos. Imagínense la cantidad que gastaron en 2 años para convencernos de que era necesaria dicha reforma. Ahí los principales ganones, además del grupo de Peña Nieto, por supuesto, pues fueron Televisa, TV Azteca, Grupo Fórmula y Organización Editorial Mexicana, que fueron las que concentraron la mayor parte de estos recursos. Nada más para que se den ustedes una idea, el gasto por día en publicidad para esta reforma energética rondó los 3 millones de pesos, para ser exactos, 2,849,437 pesos. ¿Y qué beneficios tuvimos de esta reforma energética? Pues para la gran mayoría de la población mexicana creo que nunca llegaron, ojalá alguien nos pueda desmentir, y que pues nos echaban el rollo ahí que faltaba tiempo para ver resultados, que era muy pronto, que eso lo íbamos a ver dentro de algunos años, y luego lo que sí pues nos dieron golpes de realidad. Vino el gasolinazo, ¿se acuerdan ustedes ya en 2017 cuando fue el aumento de precios por la liberalización
del precio del combustible, cuando se había dicho exactamente lo contrario, que iba a ser gasolina más barata, y ese gasolinazo provocó, bueno, pues inconformidad generalizada, hubo marchas, hubo bloqueos de caminos, inclusive, no sé si ustedes recuerdan ahí, pues hubo saqueos a tiendas departamentales. También hubo enormes resistencias de pueblos originarios, principalmente en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, a proyectos de corte extractivista por considerarse devastadores del entorno ambiental y que, pues económicamente, significaban muy poco para ellos. Aquí recordemos algunos de los comunicados del EZLN, en donde pues, se hacía hincapié en que este tipo de proyectos, a lo más que podían aspirar las poblaciones indígenas, pues eran hacer los viene de los estacionamientos, o bien, pues, ahora sí que las trabajadoras que hacen el aseo en los grandes corporativos hoteleros, etcétera. Inclusive, recordemos también aquellos dichos de la maestra Albester Gordillo, donde decía que había que quitar las escuelas normales rurales y poner puras escuelas técnicas para enseñarles turismo a las poblaciones originarias, que pues básicamente para eso iban a estar, ¿no? Para ser ahí los guardianes, los de vigilancia, insisto, recamarera, etcétera, de los corporativos turísticos. Y también otra de las cosas que nos anunciaron o que nos prometieron era que Pemex iba a aumentar su producción muchísimo. Recordemos que en aquel entonces estaba arriba de los 3 millones y pues habría que recordar cómo estamos ahora con todo y lo que le están metiendo este gobierno en cuanto a la producción de petróleo aquí en el país. Eso sí, con una industria petroquímica totalmente desmantelada. ¿Cuáles mensajes nos enviaban en aquel entonces? El petróleo es nuestro, pero no a la privatización y sí a la reforma energética. Vamos a tener mayor energía y a menor costo, reforma energética, toda nuestra energía para mover a México. ¿Qué nos cumplieron de eso? Bueno, pues ustedes pueden perfectamente decirlo y verán que lo único que hicieron fue enriquecerse a las costillas de la nación. Aquí hay que señalar que en este sentido y de los procesos que podría tenerlos hoy, digo podría porque todavía no iniciaron, van a iniciar, parece ser el día de mañana aquí en el país, mañana a las 9 de la mañana está ya citada una audiencia. Bueno, pues Lozoya declaró ya en España, antes de venir aquí, que se dieron 80 millones de pesos a senadores del PAN. Se dieron 6.8 millones al presidente de la Cámara de Diputados. En aquel entonces, pues, era Ricardo Anaya. Ustedes seguramente lo recuerdan. Se dieron 34 millones de pesos al director de finanzas del PRI y también se repartieron otros 12 millones de pesos a funcionarios de Pemex y también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo esto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Todos los pagos, según el mismo Emilio Lozoya, fueron por orden del número 1 y 2. Así se refiere él a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, y que ambos le dieron instrucciones para reunirse con Luis de Meneses. ¿Se acuerdan ustedes de uno de los dueños de Odebrecht? Precisamente para conseguir recursos para la campaña de 2002. Aquí hay que decir, de acuerdo a diversas crónicas periodísticas, Peña Nieto ya se había reunido con Marcelo Odebrecht en abril de 2010, justo después del Foro Económico Mundial que tuvo lugar en Cartagena. Ahí estuvo acompañado Peña Nieto por Juan Armando Hinojosa, ¿se acuerdan ustedes? Dueño del grupo IGA. Y después Peña Nieto tuvo otra reunión, esta ya en casa de Marcelo Odebrecht, en Sao Paulo, Brasil, y ahí llevó a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al que fue posteriormente su secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Pemex para nosotros como país ha sido un símbolo pues, de nuestra supuesta autonomía, de de nuestra institucionalidad, y que ya sabemos que fue una palanca de desarrollo durante muchísimos años para México. No concebíamos algunos cierto número de años atrás vivir sin Pemex, ¿no? Casi decíamos, uy, y ahora que se acabe el petróleo, ahora que se acabe Pemex, ¿qué va a hacer del país? Tan importante fue así. De hecho, gran parte de las finanzas nacionales en mucho tiempo se financiaron gracias a petróleos mexicanos. Pero también ha sido un símbolo de mostrar por parte de los presidentes quién ejerce el poder. Podemos recordar al menos 3 ejemplos. El primero de ellos
Jorge Díaz Serrano. No sé si ustedes lo recuerdan, él fue director de Petróleos Mexicanos en época de José López Portillo. Estamos hablando de 1976 a 1982. Y recordemos que cuando está López Portillo, pues él queda como senador por parte del estado de Sonora, y ahí pues entre que sale un presidente y entra otro y que tuvieron pugnas aún del mismo partido, ¿sí? Jorge Díaz Serrano fue acusado de fraude en la compra de 2 barcos gaseros. Pues esto se hubiera quedado como una hermanita de la caridad si lo trasladamos a épocas actuales. En aquel entonces, Miguel de la Madrid utilizó a Jorge Díaz Serrano para quitarse prácticamente cualquier rastro de lo que pudiera oler a José López Portillo, y más aún pues, en la empresa emblema del gobierno mexicano. Díaz Serrano pasó 5 años en la cárcel. Díaz Serrano, hay que decirlo, guardó silencio, es decir, respetó la ley de la omerta, y pues por eso le fue más o menos bien. Estuvo 5 años preso, todo lo que fue el sexenio de Miguel de la Madrid, y después pues ya fue liberado. También hay que recordar otro ejemplo, este se dio en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿Se acuerdan ustedes del famoso quinazo? ¿Se acuerdan ustedes de un líder, el que ahora equivale, digamos, a Carlos Romero de Champs? En aquel entonces, este señor que ustedes están viendo en pantalla, Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina, que fue un líder petrolero que estuvo al frente del sindicato, pues no le fue nada mal, en aquellos entonces, antes de que llegara Carlos Salinas de Gortari. Estuvo con López Mateos, Sir Adolfo López Mateos, con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría Álvarez, con José López Portillo y con Miguel de la Madrid Hurtado, es decir, con estos 5 presidentes. Luego llegó Carlos Salinas, recordemos, él gana unas elecciones pues muy fraudulentas, cada vez hay más evidencia de ello, y pues estas elecciones son justamente en el 88, el 1 de diciembre asume Carlos Salinas de Gortari con todas las impugnaciones que hubo, y pasadita de un mes después, estamos hablando del 10 de enero de 1989, Joaquín Hernández Galicia es detenido en su casa, entró, pues ahí pueden ver ustedes videos y algunas crónicas al respecto, muy interesantes por cierto, y él fue acusado de homicidio de un agente federal en su casa, le fue sembrado. Bueno, esas crónicas de verdad que son hasta para programas de Netflix. Y ahí ya sabemos que fue un mero ajuste de cuentas. ¿Por qué? Lo que ha trascendido públicamente es que La Quina nunca estuvo de acuerdo con Carlos Salinas de Gortari. Aparentemente, La Quina no quería la privatización. No sabemos aquí, y eso hay que reconocerlo, si fue por un rollo muy patriota, a lo mejor era muy, pues sí, muy nacionalista La Quina, o bien porque pues, vio un peligro en la privatización de restarle poder a un sindicato que en ese entonces era muy, muy pues, poderoso, tan así que imagínense, duró 5 sexenios este líder petrolero, y en aquel entonces, antes de que le dieran el quinazo, sí, Joaquín Hernández Galicia llamó a votar al sindicato petrolero, que insisto, era muy importante en aquella época, pues a votar por Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Se acuerdan ustedes en aquellas votaciones la caída del sistema, el fraude del sistema? Aquí inclusive hay quien dice que el propio Joaquín Hernández Galicia llamó a un movimiento armado para pues, que se respetara digamos, el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, y Cuauhtémoc Cárdenas, en un acto que para algunos ha sido muy criticado, fue el que contuvo y que dijo que aquí pues todo se iba por la institucionalidad y que no iba a haber un levantamiento armado en contra del fraude de Carlos Salinas de Gortari. Es una cosa que se le ha criticado a favor y en contra precisamente a Cuauhtémoc Cárdenas. El hecho es que La Quina estuvo 9 años en prisión, y según él, pues también trató de ser asesinado por el mismo régimen de Carlos Salinas de Gortari, y también, de acuerdo a las narraciones que tiene La Quina en un libro que él escribió desde prisión, el capo Rafael Caro Quintero fue el que lo estuvo cuidando en estos 9 años que estuvo ahí. Por supuesto, cuando sale Salinas de su sexenio, se inicia todo un proceso, y a final de cuentas, Joaquín Hernández Galicia sale de la cárcel amnistiado por Ernesto Zedillo Ponce de León. La Quina murió a los 91 años en noviembre de 2013 en Tampico, Tamaulipas, sin poder haber recuperado
todas sus cuentas bancarias, que créanme, fueron muchos millones de pesos en aquel entonces. Luego ya nos venimos más recientemente, ¿por qué no nos vamos al sexenio de Vicente Fox? ¿Se acuerdan aquel que iba pues, a acabar con todas las tepocatas, las víboras prietas, etcétera, y que a final de cuentas hizo nada de eso, sino que pues como camaleón se convirtió pues en lo que le enseñaron sus otros patrones? Bueno, pues ahí se dio aquel famoso evento del Pemex Gate, en honor al Watergate, aquí le llamaron Pemex Gate, que sería la puerta de Pemex, sería la traducción, y que no fue otra cosa que la transferencia de recursos desde Petróleos Mexicanos a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional, que en aquel entonces tuvo como candidato a Francisco Labastida Ochoa. Estamos hablando del año 2000. Francisco Labastida, por cierto, sigue dando entrevistas, sigue dando consejos, etcétera, de cómo hacerlo aquí, cómo hacerlo allá, cuando me parece ser que quedó de ver muchísimo al país, porque él fue gobernador en algún momento y también por ahí pues, estuvo en algún gabinete presidencial. En el caso del Pemex Gate, a pesar de que se supo de que pues, hubo estas transferencias de las que estamos hablando, nadie fue juzgado. Es decir, hubo responsabilidades, pero no hubo responsables. Simple y sencillamente al Partido Revolucionario Institucional lo multaron con 1,000 millones de pesos, como si en aquel entonces le hiciera falta al PRI, porque le entraba dinero pues prácticamente por todos lados, ¿no? Parecía un embudo o una coladera que por todos lados recibía recursos este partido. En aquel entonces uno de los acusados fue Carlos Romero Champs, el equivalente a la Quina, pero ahora ya estamos hablando pues a este líder que sigue ahí en el sindicato petrolero, y en aquel entonces les decían, desviaron por lo menos, esto fue de lo que se supo, habría que hablar de lo que no se supo, y ahí fueron 1,500 millones de pesos. Hubo un proceso ahí, pero actualmente yo no sé cómo pudo pasar eso, porque aquí en México nunca pasaba eso, pues lo dejaron libre a Carlos Romero Champs por falta de elementos. Y el asunto es que el delito que él ya escribió, digo, para no variar, ¿no? Para seguir con el mismo formato que sucedió históricamente aquí en México. Ahora llegamos al caso de Lozoya, que hay que señalar que su caso fue abierto, inclusive en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto, es decir, aún antes de que saliera Peña Nieto e inclusive antes de que perdieran las elecciones precisamente del 2018. Roberto Samarripa, en una de sus columnas, rememora declaraciones del abogado precisamente de Lozoya, ¿no? Que estoy hablando del abogado Javier Cuello Trejo, que en junio del año pasado, sí, precisamente un poquito más de un mes, declaraba a la prensa, lo voy a citar textual: lo hicieron pomada. Es una persecución política porque desde la época del presidente Enrique Peña Nieto acusan a Emilio Lozoya de que recibió dinero de Odebrecht en el 2012, que era dinero para la campaña. El coordinador de la campaña del presidente Peña, Luis Videgaray, salió a decir, ¿eso no es cierto? No, dice, y termina Javier Cuello Trejo, todo mundo se cayó. Es decir, a Lozoya lo sacrificaron desde antes, y probablemente pues, estos que sacrificaron a Lozoya les salió mal el cálculo. Lozoya muy probablemente no está dispuesto a hacer el chivo expiatorio. Quizás se sintió, y muy probablemente lo fue, traicionado, y entonces ahora en vez de premiarlo por callar, como ha sido con otros líderes y con otros políticos que se han tragado todo lo que les han imputado, de ahí viene el término de chivo expiatorio, pues ahora pues este régimen, el del presidente López Obrador, pues parece ser que lo va a premiar por hablar, es decir, por decir todo lo que sabe, más aún si tiene pues las pruebas que tendría que aportar para que los procesos que se pueden seguir en un maxi proceso pues sigan adelante de una manera firme. Así que estamos en posibilidad de no solo estar en un juicio individual, sino en un régimen que se construyó para beneficiar a unos cuantos a base, ya lo estamos viendo, de billetazos. El dinero recibido de Odebrecht se usó para pagar en gran parte la campaña electoral presidencial de Enrique Peña Nieto y para comprar y amansar y maiciar a opositores. Lo importante tendría que ser poner en juicio precisamente este sistema corrupto que le ha hecho muchísimo mal al país, pero lo han querido tener así precisamente para defender
los intereses de cada grupo que llega en su momento. Hay que decir que aquí no solo maiciaban o compraban a cañonazos a uno o dos opositores, sino a la mayoría, es decir, esto era masivo. Aquí, como bien diría Samarripa, citándolo otra vez, esto servía para modelar la conducta de una mayoría legislativa en la que incluso los que dicen ahora no recibir nada, por ejemplo, pues ahí está Ricardo Anaya, ahí está Barbosa de Puebla, etcétera, pues lo sabían, lo consentían e inclusive lo estimulaban. Recientemente, el senador Ricardo Monreal, es el coordinador de senadores de Morena, afirma que no solo se dieron sobornos para la aprobación de la reforma energética, sino para 5 más. Por lo menos menciona la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma de telecomunicaciones, la reforma laboral, que fue de las primeras que se dio en el sexenio de Peña Nieto, o inclusive en la época de transición, y la reforma de amparo, de un total de 11 reformas que nos presumieron y nos inmirgaron hasta en la sopa durante el periodo de Peña Nieto. Monreal dice no tener pruebas, pero que sí le consta que hubo presiones económicas fuertes para aprobar esas reformas. No dio nombres, dijo textualmente, no tengo elementos para referirme a determinados legisladores, soy de los que piensa que los principios de debido proceso y presunción de inocencia deben regir en el proceso. Y en parte hace bien, porque en algún momento si da nombres, pues los tendría que decir, no a la prensa, sino a la Fiscalía General de la República, que esperemos que actúe de manera muy firme y bien en este proceso. Lo que sí dijo Monreal es que falta mucha tela por cortar y nos falta mucho por conocer. Dice, vamos a esperar que en los próximos días vaya aclarándose el escenario jurídico penal de todo este caso tan significativo y emblemático. Hasta ahí la cita de Ricardo Monreal. Si nos remontáramos a aquellas fechas, estamos hablando del 13 de diciembre de 2013, la reforma energética tuvo el aval en ese día de la Cámara de Diputados. El PRI tenía 214 diputados que eran coordinados o liderados por Manlio Fabio Beltrones. También las indagatorias pueden llegar a él, no solo en este caso, sino también en el caso que se está siguiendo al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Estaba el PAN con 113 votos ahí, bueno, sus diputados eran coordinados por Alberto Villarreal. Dicen algunos panistas, por ejemplo Ricardo Anaya, que no necesitaban ser sobornados, que ellos pues siempre han sostenido que la privatización es mejor. Yo creo que una cosa no excluye de la otra, ¿no? Es como si dijeran, a mí me gusta hacer esto y que si me pagan por hacer lo que me gusta, pues mejor, ¿no? ¿Qué decían en aquel entonces Peña Nieto y compañía o el PAN y compañía? Pues que sí, iban con todo con la privatización. El PRD en aquel entonces tenía 99 diputados, ahí estaba Silvano Aureoles como coordinador, ¿no? Que ahora lo vemos como gobernador, o lo vimos como gobernador, o disque como gobernador. Estaba el Partido Verde Ecologista de México con 27 diputados, coordinados por Arturo Escobar, Movimiento Ciudadano con 22 diputados, en aquel entonces liderados por Ricardo Monreal, el Partido del Trabajo con 11 diputados, con Alberto Anaya, y el PANAL con 10 diputados ahí coordinados, dijo, así se llama, por María San Juana Cerda Franco. Entonces que nada más dije el nombre, no hice ningún aspaviento, ningún juicio de valor. Bueno, la semana pasada planteamos la hipótesis acerca de por qué Lozoya fue llevado a un hospital y no haber sido puesto a disposición de un juez para las audiencias iniciales, es decir, llevado a la cárcel. La semana pasada dijimos que probablemente una de las hipótesis era que quizá la Fiscalía General de la República estaba haciendo tiempo, digamos, estaba llevando a Lozoya al hospital para no presentarlo precisamente en el Ministerio Público con los jueces respectivos y seguir armando el proceso, a lo mejor seguir armando ahí el rompecabezas. Pero este sábado, el diario La Jornada publicó en su primera plana que precisamente la defensa de Lozoya, encabezada por el juez Garzón, busca que no pise la cárcel y que el traslado directo al Hospital Ángeles del Pedregal, precisamente de su defendido Emilio Lozoya, y las filtraciones de información a los medios periodísticos se están dando para viciar el proceso y como tales forman parte de la estrategia que la defensa habría desplegado para descarrilar el posible juicio en contra de Lozoya y viciarlo
para que el Ministerio Público Federal no lo pueda llevar a prisión. Es decir, bajo esta perspectiva, bajo este otro ángulo, digamos, no tendríamos que saber nosotros públicamente los escritos, ningún escrito de Lozoya que hubiera dado allá en España o inclusive aquí en México. Todo eso tendría que ser guardado de manera sigilosa durante el proceso para no afectar lo que se conoce en el argot judicial como el debido proceso. Entonces, nos dice el periódico La Jornada, la estrategia de filtrar información puede servir para que los encargados de procurar justicia tengan que conseguir otros medios de prueba con que soportar sus imputaciones. Y aquí lo cito textualmente: fuentes judiciales que solicitaron el anonimato advirtieron a ese diario, es decir, a La Jornada, que la publicación del contenido de la declaración de Lozoya en España obedece a una filtración que desde la defensa del extraditado se consumó con el objetivo de afectar el proceso y el consiguiente descarrilamiento del mismo. Bajo este tenor, los que filtraron todas estas informaciones, bueno, nos ha dado gusto ver nombres, etcétera, pero por otro lado, habría que entrar en este tipo de reflexiones. Insisto, los que filtraron estas cosas tendrían inclusive que estar sometidos bajo proceso, justamente por estar dando todo este tipo de información que, hay que decirlo nuevamente, no tendría que ser pública hasta no seguir con este proceso. Fíjense lo que inclusive se dice en La Jornada. Lo vuelvo a citar. En España, el ex juez de la Audiencia Nacional desplegó la estrategia para proteger del mayor de los males a Emilio Lozoya, y en México, fuentes de la barra de abogados apuntan a Javier Cuello Trejo. Fíjense, nuevamente lo citan. A nosotros nos echaron el rollo que ya había habido un rompimiento ahí y que ya para nada. Pero fíjense lo que dice La Jornada. Y se apuntan a Javier Cuello Trejo, quien renunció públicamente a la defensa de su amigo en junio pasado, pero que ahora estaría coadyuvando en el proceso. Es decir, seguiría metido ahí, quizá pues, de una manera por debajo del agua, tratando de que esto se descarrile. Al buscar a Cuello Trejo para que comentara, nos dice La Jornada, no respondió a las llamadas de este diario. No obstante, en un connotado bufete de abogados, uno de ellos dijo: Javier sí tiene relación con el caso, no nos hagamos los inocentes. Hasta ahí la cita del periódico La Jornada. Hay que añadir que en términos judiciales aún no se ha formalizado la cumplimentación de los mandamientos en contra de Lozoya, pues ello obligaría al Ministerio Público a ponerlo a disposición inmediata, es decir, el tiempo que tomara la notificación en el hangar de la Fiscalía y su posterior traslado a los juzgados. Fuentes del gobierno federal señalaron que, aunque se le haya ofrecido o se esté diciendo que puede convertirse en testigo protegido, ello es una falla que podría afectar el proceso en su contra, toda vez que Lozoya no ha sido imputado de cometer delincuencia organizada y que más bien las acusaciones son por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público. Y esa figura no se le puede otorgar por este tipo de delitos. Por lo que hace al término o beneficio de convertirse en testigo colaborador, se requiere que este procedimiento sea aceptado por un juez y en este caso, presuntamente ya se han llegado a acuerdos, se habría revelado información que se aportaría para llegar a otros involucrados y ello podría afectar su derecho al debido proceso, al igual que de otros que pudieran resultar involucrados en actos ilícitos y que ya no tendría efecto un proceso en su contra. O sea, aquí entonces más presión todavía sobre la Fiscalía General de la República, porque es ella la que le corresponde fundar precisamente una acusación sólida que explore todas las conexiones y complicidades del caso. La captura de uno solo, es decir, de Lozoya, no sería justicia, sino sería quizá un show mediático más, y eso como que no va, porque eso nos prometieron en esta nueva gestión. ¿No le parece? Entonces habría que estar pendiente, habría que estar más cautos en todo este proceso y a lo mejor no estar esperando que diario nos estén bombardeando este tipo de información, sino ver que realmente se haga justicia aquí en el país y que pues, se recupere gran parte de lo que se robaron por parte de los gobiernos anteriores y algunos que aún siguen pues, aquí todavía en activo. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos en Mirada Crítica.